Porción bíblica Mishpatín, sentencias. Luego de dar la Torá al pueblo hebreo, Jehová le dijo a Moche que ascienda nuevamente al monte Sinaí, esta vez por 40 días, para enseñarle los detalles de las leyes de la Torá. La sexta ascensión del libro del Éxodo es principalmente una selección de leyes de Jehová que le enseñó a Moche mientras estaba en el monte Sinaí. Primera parte, domingo, Éxodo, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Médicos físicos y espirituales. Resumen. Jehová precedió su explicación de las leyes diciendo que el pueblo hebreo tiene que establecer un sistema de cortes para juzgar todos los casos criminales, civiles y de ley espiritual. A continuación, Jehová explicó las leyes relativas a los sirvientes, obligaciones maritales, asesinato, honrar a los padres, secuestro y compensación por daños. Comentario primera parte. Siempre que estamos enfermos, Jehová requiere de nosotros que busquemos la ayuda de un médico calificado y sigamos sus instrucciones. A la vez, Jehová ha facultado a los médicos para curar al enfermo. Pero mientras que los médicos están solo exhortados a curar todo aquel que esté enfermo, están obligados a intentar salvar a alguien cuya vida está en peligro. Así como hay enfermedades del cuerpo que tanto amenazan como no amenazan la vida, así es también con las enfermedades espirituales. Espiritualmente, una persona está en peligro mortal cuando su condición ha comenzado a afectar su capacidad o deseo de cumplir con los mandamientos de la Torá, dado que es a través del cumplimiento de los mandamientos que nuestra vitabilidad espiritual nos llega. Las reglas que se aplican a un médico físico también se aplican a un médico espiritual, es decir, a cualquiera capaz de ayudar a alguien enfermo espiritualmente. Cuando alguien sufre de una dolencia espiritual menor, se nos exhorta a que ofrezcamos asistencia espiritual, pero cuando alguien está en peligro mortal espiritual, es decir, que está amenazado su cumplimiento de los mandamientos de Jehová, estamos obligados a ofrecer asistencia sin permitir que otras consideraciones se pongan en el camino. En la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes son: primero, Torá, en plural, Torot, significa instrucción, norma, ley, viene de la raíz yará, señalar, hace referencia a la instrucción entregada al pueblo de Israel en el Pentateuco. Segundo, misbah, en plural, misbot, mandamiento, término general para todo tipo de mandamientos, viene de la raíz sabá, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Mishpat, en plural, mishpatín, significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo, viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo es shofet, juez. Cuarto, jot, en plural, jukin, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato, viene de la raíz hakak, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra aparece también de forma femenina como juká, en plural, jukot. Quinto, edá, en plural, edot, que significa prueba, testimonio. La relación entre estas 5 palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. La Torá es la instrucción general que fue dada desde el cielo por medio de Moche. Las misbot son los 613 mandamientos que hay en la Torá de Moche. Hay 3 diferentes tipos de misbot dentro de los 613 que son mishpatín, jukin y edot. Los mishpatín son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los jukin son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica. Los edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel, por ejemplo la mezuzá, la tzitzit,
y los tefilín. En Deuteronomio 4:44 al 45 está escrito: esta es pues la ley que Moche puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios Edot, los estatutos Juquín y las ordenanzas Mispatín que Moche dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. En el texto que estamos estudiando encontramos la palabra Mispatín, que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinaí. Estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. La Parashá Mishpatín empieza con la pequeña palabra Ba, que significa y. Esto nos enseña que lo que viene a continuación está en relación con todo lo que había antes. Así que estos Mishpatín, leyes sociales, están relacionadas con lo que está escrito al final del capítulo 20. A continuación voy a analizar algunos de los Mishpatín de esta Parashá. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. En el idioma hebreo no hay diferencia entre esclavo y siervo. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto en el sentido de que no tenía el derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. En este sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no lo serían para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, remisión, que cae cada 7º año. Así que no se trataba de una esclavitud en sentido de la palabra, sino más bien una servidumbre con derecho de vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, pero nada más a cambio de un servicio 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre, en cada año de remisión fue marcado en el lóbulo de su oreja como una señal, y así serviría en la casa de su amo hasta el año del jubileo, que caía cada 49 años. De esta manera un siervo hebreo nunca llegaría a ser propiedad absoluta de otra persona. Era diferente la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones, y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año de Shemitah ni en el año de jubileo. En este sentido se podía hablar de esclavitud porque fueron propiedad de sus dueños, igual que un objeto o un animal. Sin embargo, tenemos que entender que el concepto de siervo o esclavo en la sociedad hebrea era muy diferente al concepto de esclavitud que se ha vivido en la Edad Media, especialmente con las ventas de los esclavos de África para América. En esta Parashá vemos como un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales, a diferencia de los esclavos de los gentiles. El versículo 21:5 muestra que un siervo hebreo podía tener el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro, porque le beneficiaba, en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra cómo fue tratado un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico, y para algunas personas era preferible antes que tener que buscarse su vida propia. Para él era una situación cómoda. La única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo y no tiene con qué pagar para restituir el robo. Entonces el tribunal Beit Din tiene la obligación de venderle como siervo por el valor de su robo. Este mandamiento no aplica a las mujeres. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Se refiere a una mujer hebrea. El amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante el tiempo de servidumbre. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí se refiere a una mujer no hebrea, que el amo le entrega con el fin de obtener hijos esclavos, que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. Pero si el siervo insiste diciendo: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
El pueblo hebreo fue sacado de Egipto para ser libre. Esta decisión va en contra de la perfecta voluntad del Eterno. Por eso fue marcado en la oreja. Entonces su amo lo traerá a los jueces. Elohim dice aquí en hebreo. Y lo traerá a la puerta o al quicial. Y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Aquí la palabra hebrea significa en este contexto jueces. La expresión para siempre en hebreo leolán significa en todo caso hasta el año del jubileo. Vemos aquí la otra implicación de la palabra Elohim, que se refiere al Todopoderoso. Cuando hablamos del Padre Eterno, se refiere a sus delegados como Moche, como representación suya, y aquí en este contexto jueces que tienen poder sobre el pueblo para juzgar. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender a su hija como sierva antes de que tenga 12 años, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto le ayudaría en su situación penosa. No saldrá libre como salen los siervos. No significa que no pueda salir en el año sabático, como está escrito en Deuteronomio 15:12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Estas 3 cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. El que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Las leyes sociales dictan sentencias por hechos concretos. Elohim ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometan. Un tribunal humano puede emplear la justicia del Eterno hasta cierto grado, pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que comete un crimen para poder dar una sentencia exacta. Y solo Elohim conoce el corazón de cada uno. Sin embargo, es necesario que las autoridades humanas hagan la función de Elohim en la tierra para que no se propague el mal. Una sociedad tiene que estar fundada sobre la justicia. Un gobierno tiene que administrar justicia, como está escrito en Primera de Reyes 10:9. Bendito sea Jehová, tu Elohim, que se agradó de ti para ponerle sobre el trono de Israel. Por el amor que Jehová ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. La justicia del Eterno es la base para su gobierno, no su misericordia en primer lugar. La base de la Torá es la justicia. Por eso, todas estas leyes sociales están basadas en la justicia, como está escrito en el Salmo 19:9. Los juicios mispatín de Jehová son verdaderos, todos ellos justos. En Deuteronomio 32:4 está escrito: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad y sin justicia, justo y recto es él. El reinado mesiánico será establecido sobre la justicia, como está escrito en Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre el reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho a la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La justicia es la base de un reinado. Sin embargo, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. Si Elohim juzgara al mundo solamente con justicia, estaríamos todos exterminados desde hace tiempo. Por lo tanto, encontramos también la misericordia como ingrediente en el reinado del Eterno, como está escrito en el Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Esto nos enseña que la misericordia no deroga, no tumba la Torá, no tumba la ley, porque una sociedad sin ley es anárquica. Pero sí hay misericordia
para el perdón de los que se arrepienten. Esto se hace por medio de Yeshua el Mesías. En 1 Timoteo 1:13 está escrito: se mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero el que persiste en pecar, tarde o temprano tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos, como está escrito en Romanos 2 del 5 al 6. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero decir aquí claramente, este juicio se hará conforme a la Torah, conforme a sus misbod, conforme a sus mispatín. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque aquí muchos nos han dicho que la Torah fue clavada en el madero y esto nos va a llevar a la ruina. Si el gobierno de la sociedad no emplea la justicia, la sociedad se corrompe. Las autoridades también tendrán que emplear la misericordia, pero si emplea la misericordia para que el pecador siga haciendo mal, la sociedad se autodestruirá, como pasó en tiempos de Noach, antes del diluvio, y en Sodoma y Gomorra. Si la justicia no es empleada por las autoridades humanas, Elohim hará justicia. Las cosas reveladas y abiertas podrán ser juzgadas por los hombres, pero el Eterno juzgará todas las cosas secretas, como está escrito en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. En Romanos 2:16 está escrito: en el día en que, según mi buena nueva, Elohim juzgará los secretos en los hombres mediante el Mesías Yeshua. Por medio del Mesías el mundo será juzgado con justicia, es decir, según las leyes justas que han sido establecidas en la Torá, como está escrito en el Salmo 9 del 7 al 8. Pero Jehová permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad, ejecutará juicio sobre los pueblos. En Salmo 96, 11 al 13 está escrito: alégrense los cielos y regocíjense la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles en el bosque cantarán con gozo delante de Jehová, porque él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. En Hechos 17:31 está escrito: porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El Salmo 119, 172 dice: que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando estudiamos las leyes sociales de la Torá, tenemos que aceptar que son perfectamente justas. Representan el nivel máximo de justicia, la justicia de Elohim empleada en la sociedad humana. No siempre es posible ejecutar la perfecta justicia en la sociedad, pero estas son las líneas que el Eterno ha marcado para una sociedad sometida a su reino. La muerte del Mesías Yeshua es la base justa sobre el cual el Eterno puede perdonar al pecador todos sus pecados, porque la paga de su pecado ha sido efectuada. La muerte del Mesías Yeshua es la única evidencia de que el Eterno es justo cuando muestra misericordia al pecador. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.